Ahora, si les parece, sí, podríamos ir empezando. Me presento yo primero, Eduardo Ortolanis, de la Cátedra de Familia de acá de la Universidad Nacional de Córdoba, de la carrera de Trabajo Social, para quien no me ubica. Este es un espacio que estamos organizando de manera conjunta la cátedra con la estructura de la universidad, con la Secretaría de Posgrado en particular, con la Secretaría de Egresados, con el Colegio de Profesionales. En principio, primero vamos a hacer unas breves presentaciones, pero le vamos a primero a dar la bienvenida a todas, a todos, a todos los que se han animado a venir a este espacio y que se han sentido convocados por lo que estamos tratando de proponer. La idea es que sabemos que se ha inscrito gente de los más diversos lugares, así que sabemos que hay de los más diversos lugares y probablemente algunos estén por este espacio y otros estén viéndonos por YouTube en directo, pero hay gente prácticamente de todo el país, por lo que pudimos ver hasta ahora. Hay gente prácticamente de todas las provincias, hay gente que viene de los más diversos lugares, de salud, de educación, de justicia, de municipios, de distintas provincias. Uno podría decir que casi todas las provincias van a estar presentes de alguna manera. Así que también sabemos que hay gente que se ha inscrito y no sabemos si están presentes o no por esta cuestión de que no podemos saber de todos lados, pero sí de Costa Rica, de Paraguay, de México, de España, de Perú y de Chile. Así que tenemos gente de distintos lugares que probablemente también circulen por este espacio. A todas, a todos y a todas les damos la bienvenida y les agradecemos mucho esta posibilidad de estar acá. En primera instancia le vamos a pedir que nos diga unas palabras María Inés Peralta, que es la decana de nuestra unidad académica y responsable de toda la unidad académica en donde estamos planteando este tipo de eventos. Así que María Inés, actívanos tu micrófono. Ahí está. Hola, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Está claro, lo hemos estado viendo, la contundencia de la iniciativa y la contundencia de las colegas con las que vamos a conversar, porque esta convocatoria tiene que ver, creo, y ya lo han dicho muchos, con las profundas huellas que los docentes dejan a lo largo de las trayectorias de formación, ¿no? Y por esas razones que estamos acá todos reunidos. En particular, me parece que el ciclo que ustedes han organizado recupera los aportes de tres queridas colegas que hemos tenido el placer de compartir durante muchos años de trabajo, Nora, Cristina y Nelly, que yo diría que me parece que han jugado un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con la construcción del campo disciplinario y profesional del trabajo social, justamente aportando en una cuestión nodal que me parece que especialmente desde la recuperación democrática en adelante, un aporte central del trabajo social argentino en general y en particular también de la Escuela de Trabajo Social de Córdoba, esta construcción teórica sobre la intervención social y sobre la intervención profesional. O sea, el campo de la intervención, la teoría de la intervención, las estrategias y herramientas de intervención con familia, ellas tres son referentes en esos temas, y esto es una de las cuestiones que más nos ha aportado a esta construcción disciplinar, este fortalecimiento del campo disciplinario y profesional. Así que esto, en ese sentido, la verdad que esta iniciativa de poder reunirnos de esta manera, bueno, es algo, como decíamos al principio, y yo comparto, debe ser una de las pocas cuestiones positivas que la virtualidad me parece que nos puede haber hecho valorar en este tiempo, e intentar continuar viéndonos e intercambiando de este modo es algo fundamental.
Decirle que las tres colegas, bueno, ahora están jubiladas, pero están presentes en nuestros espacios de trabajo, como ustedes ven, y en particular Nora conduciendo la revista Conciencia Social, dirigiéndola, y Cristina González dirigiendo un reciente instituto que hemos creado en la Facultad de Ciencias Sociales, que por el momento se llama Política, Sociedad e Intervención Social. Digo que por el momento porque Cristina, que es su directora interina, están formulando con una comisión de compañeros el reglamento, y consideramos que va a ser un espacio también fundamental para seguir aportando a la construcción teórica sobre la intervención social, que tiene que ver con el trabajo social, pero no solo con el trabajo social. Entonces, desde el trabajo social consideramos que se puede aportar muchísimo a la cuestión de la intervención social. Así que muchas gracias a las tres compañeras, a la cátedra que organizó esto. Estamos haciendo una serie de conversatorios organizados desde la dirección de la carrera de Trabajo Social, que se llaman Diálogos desde el Trabajo Social, y la idea es poder, en un espacio, en una página de la facultad, ir subiendo estos conversatorios, estos diálogos, estas producciones, justamente para visibilizar los aportes que el trabajo social tiene para hacer a las ciencias sociales. Así que nada más, y un gusto. Muchas gracias, María Inés. Les vamos a pedir a todos los participantes que traten de mantener sus micrófonos cerrados para que no nos entre ruido. A continuación, digamos, vamos a escuchar algunas palabras de la presidenta del Colegio de Profesionales en Servicio Social de la provincia de Córdoba, Carolina Sende. Bueno, hola, buenas tardes a todas y todos, todes. Desde el Colegio de Profesionales, solamente decirles muchísimas gracias a la Facu, a nuestra Facu de Sociales, que realmente está recogiendo el guante de muchísimas demandas de colegas que en este momento de pandemia nos están pidiendo que podamos reflexionar sobre nuestra intervención. Desde el colegio hemos abierto espacios para que nuestras matriculadas y matriculados escriban, brinden sus aportes, y esto ha sido muy bien recibido por todas y todes, porque se nota una gran necesidad de poner en el espacio común esto que nos está pasando, que es una novedad absoluta, que nos interpela, que nos obliga a inventar nuevas maneras de intervenir desde la distancia, a cuidar a los otros cuando tenemos que intervenir directamente. Ha habido muchas preguntas al respecto. Muchísimas gracias a la academia, muchísimas gracias a los organizadores que han puesto más el cuerpo, porque el colegio, si bien está, difunde, organiza, participa, esta mochila la han cargado más otros, más Eduardo, bueno, la gente de la cátedra, y bueno, hay que decir de Nora y de todas las disertantes que seguirán después. Para nosotros siempre son referentes. El colegio está permanentemente buscando las formas de llegar y de facilitar modalidades de comunicación, y todo lo que se está organizando desde la virtualidad, en esta virtualidad que nos hemos zambullido sin demasiada preparación a algunos, otros sí, con mucha preparación. Así que bueno, desde nuestro humilde lugar, darles la bienvenida a todas las personas que están participando, que también da un poquito de cosas que sean tantas, pero sobre todas las cosas agradecer la iniciativa a las y los organizadores, porque es un momento muy necesario en este momento, este aporte. Así que
esto, nada más agradecer, dar la bienvenida, que sea de provecho y todo lo que podamos hacer desde el Colegio de Profesionales, acá estamos. Nada más. Dale, muchas gracias, Carolina. Ahora nos va a decir algo por la cátedra, alguna pequeña bienvenida de parte de Alicia Soldevila. Bueno, desde la Cátedra Teoría, Espacios y Estrategias de Intervención 3D, Intervención con Familias, de la carrera Licenciatura en Trabajo Social, le damos la bienvenida a los participantes de este multitudinario encuentro. Es muy emocionante poder compartir este momento con ustedes y poder agradecerles la respuesta colectiva a la invitación de juntarnos virtualmente para compartir y construir este espacio, desde lo que cada uno pueda decir, comentar, preguntarnos. El contexto actual, transnacional, está atravesando y ha estallado, ¿no es cierto?, nuestra sociedad, nuestras vidas, por la pandemia del COVID-19. Nos ha traído aparejado además grandes transformaciones en nuestras vidas cotidianas, en las condiciones y modalidades de trabajo y estudio, en los territorios, así como en las políticas del Estado y en las instituciones. Especialmente hoy se ponen en la mesa de manera cruda las desigualdades preexistentes, las cuales se expresan tanto en las familias, las organizaciones y los territorios. No se transita de igual modo el aislamiento social preventivo en los espacios concretos de vida de todas las familias, como tampoco cada uno de sus miembros. La pandemia también desnuda las desigualdades sexogenéricas, generacionales, étnicas y de clases, y el lugar central que ocupan las familias y las mujeres en el desarrollo del trabajo de cuidado, en nuestras sociedades que son capitalistas patriarcales. Y tenía fuerza. La consigna "quédate en casa" da cuenta del lugar preponderante que las mismas ocupan en las políticas de cuidado, en las políticas de salud, educativas, entre otras, a las que se suman también el trabajo colectivo de cuidado que llevan adelante las redes y organizaciones territoriales. El reconocimiento de la importancia de la intervención del Estado emerge en los discursos de diferentes estados capitalistas que venían, muchos de ellos, bregando por un Estado mínimo. Discursos que compiten y se tensionan, por supuesto, con los viejos discursos privatizadores que pugnan por el mercado como regulador de las vidas. Estas y otras preocupaciones, sorpresas e incertidumbres nos llevaron a unar esfuerzos desde la cátedra, la dirección de la carrera, la Facultad de Ciencias Sociales y el Colegio de Profesionales para concretar esta propuesta. La necesidad en este momento es la de encontrarnos, compartir lecturas, impresiones, ideas e incertezas, colectivizar nuestras emociones y pensar juntas, juntos, juntes, cómo transitar este momento, cómo crear y recrear nuestras intervenciones. En ese deseo del encuentro surgieron nombres de referentes centrales para nosotros como colectivo, cuyas voces queríamos escuchar y compartir con ustedes, como las voces de Nora Kim, Cristina González, Nelly Nucci y la Mesa de Salud de nuestro Colegio de Profesionales. Asimismo, las voces de todos que estamos aquí hoy son necesarias, son imprescindibles para poder comprender y aportar en lecturas y prácticas transformadoras. Pensamos en 4 espacios, acotados en el tiempo, dada la virtualidad como condicionante y favorecedora a la vez. En cada encuentro están propuestos temas que se articulan uno con otros. Es así que analizar en un primer encuentro con los aportes de Nora Kim el contexto de pandemia y sus implicancias en las intervenciones nos posibilita iniciar este intercambio, desde lecturas generales, claves, para identificar dónde estamos parados y cuáles son los desafíos a construir.
Esta es la propuesta para conversar y reflexionar hoy con todas las voces presentes. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Bueno, antes de empezar, les contamos que la idea es que después de que Nora termine con lo que ella trae para decirnos, que desde ya descontamos que nos va a despertar ideas, comentarios, preguntas, vamos a hacer un espacio de intercambio. Para el espacio de intercambio, les sugerimos que nos vayan pidiendo la palabra si quieren hablar por el chat, o que vayan haciendo las preguntas por el chat y nosotros las vamos a ir transmitiendo. Vamos a ir teniendo esta doble modalidad. Le vamos a repetir que la idea es que mientras estemos todos charlando o mientras no se esté hablando, mantengamos el micrófono abierto. Les cuento que somos una cantidad de gente inesperada cuando empezábamos esto, así que vamos a tratar de que sea lo más ordenado posible. Y en esto, particularmente agradecer a cada uno de los que pusieron mucho trabajo para este espacio, que son muchas chicas jóvenes que están en la cátedra, que son quienes han posibilitado de buena manera que esto sea posible. De hecho, nos hemos animado a hacer algunas cosas porque tenemos un grupo de gente muy linda detrás que tiene que ver con esta construcción de la cátedra. Así que le agradecemos a Agos, a Carol, a Dayana, a Flora, a Julia, a Nati, a la otra Nati, que tenemos dos Natis en la cátedra, a Vanina y a todos los docentes que sabemos que ha sido un esfuerzo grande. Y le vamos a dar paso a Nora, que no necesita mucha presentación. A Nora ya, obviamente, muchos la conocemos, pero sí vamos a decir que le agradecemos profundamente que pueda estar en este lugar, porque para nosotros no es solamente un referente teórico, que lo es porque sabemos todos, creo que acá todos la hemos no solo leído, sino escuchado, y cada uno ha sido marcado por alguna de sus ideas, sino también porque nos une afectos con Nora. O sea, hemos compartido demasiadas cosas y el afecto también está presente cuando ella está presente. Así que sin más, te vamos a dar la palabra, Nora, y te voy a pedir que actives el micrófono porque te lo silencia. Disculpa, Eduardo, mientras activa el micrófono Nora, quien pueda como apagar la camarita, eso ayuda a mejorar la conectividad. ¿Vale? ¿Estamos? Estamos, Nora. Bueno, ahora un saludo formal para todas y todos y todes. Estoy muy contenta y a la vez un poquito asustada de estar aquí. Quiero decirles que estoy tremendamente agradecida a los organizadores, a la Cátedra de Familia, a la dirección de la carrera, al apoyo del conjunto de la Facultad de Ciencias Sociales para que este encuentro sea posible, ¿no? Aparte, quiero marcar que me parece que este es un muy buen tiempo para hacer el encuentro, en el sentido de que no nos hemos largado de buenos a primeros y en los primeros momentos, como lo ha hecho mucha gente. Ha habido múltiples invitaciones de carácter virtual a discutir esto, pero con el apresuramiento que atenta contra una cierta seriedad en lo que uno puede al menos hipotetizar, porque no es mucho más que eso. Entonces, eso ha llevado a ciertos disparates, vamos a decir la verdad, a mucha ligereza, porque se hablaba en un momento que no teníamos la más mínima noción de lo que vivíamos, de cómo enfocarlo, de cómo interpretarlo. Entonces, bueno, a 3 meses algo ha sedimentado y a mí esto me lleva, esto ya es por un interés personal, a pensar más en términos de post-pandemia que de pandemia. Y en este sentido, es notable cómo este virus, como un virus tan diminuto, nos ha llevado directamente, pero directamente, a pensar, aunque con muchas incertidumbres, el tema del Estado.
el tipo de Estado que nos depara el porvenir inmediato. Mejor dicho, no que nos depara, no es que está ahí el Estado esperando que nosotros lleguemos después de la pandemia, sino qué Estado deberíamos intentar construir o reconstruir. Esa es una pregunta fundamental, me parece a mí, porque tiene relación directa con el trabajo social. Porque, bueno, sabemos que mayoritariamente nuestro ejercicio profesional se da en el seno del campo de la intervención social en general, y más específicamente en el campo de las políticas sociales. Y sabemos que tanto las políticas sociales como el tipo de Estado en el que estas políticas se inscriben, tienen un carácter que es construido, que es conflictivo y que es procesual, que nada es para siempre. Y entonces, hablando de procesos, pensar una nueva estatalidad, al menos digo en términos de hipótesis, implicaría reconocer que hoy, en este momento, en esta actualidad, la lucha por las necesidades al interior del campo de la intervención social se expresa, y creo que se expresarán de manera inédita, de tal modo que entiendo que nos vamos a ver empujadas y empujados a modificar las lentes con las que hemos venido mirando la realidad. O sea, el virus también arrasa con los conceptos, digamos así. De lo que yo vengo leyendo y escuchando ahora, sobre todo escuchando vía streaming, yo quiero decirles que para esta conversación he seleccionado el auxilio teórico de Enrique Dussel y de Álvaro García Linera, quienes están de acuerdo en que el estado post-pandemia no podrá ser comprendido si no hacemos el esfuerzo de una redefinición conceptual de lo que entendemos por estado. Pero yo agrego a esto que este acto, este intento de redefinir el Estado, de repensar la concepción de Estado con la que nos hemos venido manejando, la vamos a hacer en una situación que yo llamo de claro oscuro. El claro oscuro, pensemos en un día, pensemos en el claro oscuro, es un momento que promete tanto un amanecer como la concreción de una noche bien oscura. Entonces, nada está seguro. Estamos en un tiempo de suspenso, como en el entretiempo de una contienda entre quienes destruyeron, devastaron el sistema de salud pública, por poner un ejemplo muy atinado para lo que estamos hablando, hasta incluso eliminar el ministerio, y quienes en este nuevo tiempo se ven urgidos por atender los desmanes que provoca el virus, pero al mismo tiempo están definiendo políticamente su intención de implantar otro modelo de Estado y otra modalidad de relación entre Estado y sociedad. Entonces el tema es complejo. Y en medio de esta disputa incierta, por lo tanto de tanta incertidumbre, sin embargo hay algunas cosas que podemos asegurar, que yo quiero compartir con ustedes. En primer lugar, a mi criterio, podemos asegurar la derrota de quienes, desde distintas vertientes, han venido desacreditando las funciones del Estado, reclamando un Estado mínimo, es decir, uno podría traducir esto, un Estado para ellos solos y para nadie más. Eso es el Estado del mundo. Y los demás la emprendan como puedan con
esta famosa prédica del emprendedurismo, reclamando que el Estado no intervenga, pero sí que intervenga para privatizar las jubilaciones, pero que sí intervenga para pagar la mitad de los sueldos de sus empleados. Yo con esto quiero decir que los voceros del Estado mínimo recibieron tantos, pero tantos subsidios, estatales, que parece que finalmente se sumaron a la troupe de lo que ellos mismos despreciaron como planeros. Resultó entonces que, como ocurre siempre, los pregoneros del Estado mínimo son quienes más usufructúan del Estado, porque el Estado siempre está. Y yo creo que estamos en condiciones de asegurar que el Estado mínimo ha sido puesto en tela de juicio. Eso es lo que ha sido puesto en tela de juicio. Y entonces, en este sentido, pareciera que un virus vale más que 1000 discursos. Hay otra certeza que yo querría señalar, y que algo lo dijo ya Alicia. Sin lugar a dudas, al Estado no le interesa la vida de las personas. Por el contrario, los estados del mundo entero son y han sido en estos meses la única institución que la gente tuvo a la mano para afrontar esta situación inédita. Más o menos democráticos, más o menos ricos, más o menos autoritarios, los estados han sido, al decir de García Linera, las únicas, aquí cito textual, las únicas instituciones que han tenido la fuerza moral, cultural y organizativa para improvisar medidas de protección o para reforzar algunas antiguas medidas. El mercado se ha mostrado de manera transparente como incapaz y como indiferente para proteger a las personas. Y esto se ve claramente en los países que siguen adscribiendo al neoliberalismo, como por ejemplo Chile, Brasil o Ecuador en nuestro continente. Entonces hoy adquieren fuerza y legitimidad ideas y medidas que venían siendo consideradas de alguna manera marginales, ¿no? Por ejemplo, no pagar la deuda externa. Era una consigna que movía de alguna manera a una sonrisa piadosa. O por ejemplo, las medidas populistas que no iban a volver más, no vuelven más. Intervención del Estado en la regulación de las asimetrías, desmercantilización de la salud, institución de un impuesto o de un gravamen a las grandes fortunas. Estas ideas me parece que dejaron de ser meras consignas para constituirse como idea fuerza. Entonces, yo diría que se está como reconstituyendo parcialmente, en algún sentido, y valga la redundancia, el sentido común. Quizás no puesto en palabras, o precisamente puesto en palabras del sentido común. Por ejemplo, ¿qué hubiera sido de nosotros si esto ocurría el año pasado? Esto es algo que se escucha. Hay un consenso en cuanto a que el neoliberalismo no tiene respuesta para lo que estamos viviendo. O mejor dicho, su respuesta es que mueran los que tengan que morir y adelante con el mercado. Por eso, vemos que en nuestro país lo único que pueden hacer es tratar de que el mercado vuelva a funcionar a como dé lugar, aún a costa de la vida de la gente. Y otra cosa que pueden hacer es tratar de esmerilar cualquier política de intervención estatal. Ahora bien,
Cuando yo digo que asoman nuevos contenidos en el sentido común dominante, no estoy diciendo que esos contenidos estén consolidados, ni estoy asegurando que vayan a consolidarse. Pero hoy, aquí y ahora, convengamos, ¿no? ¿Quién puede decir hoy que hay que privatizar la salud? ¿Quién escucharía semejante cosa? ¿Quién puede decir hoy, por ejemplo, que estuvo bien destruir el sistema de ciencia y técnica porque investigaban tonterías? ¿Qué lugar hay para estas afirmaciones? ¿Quién puede decir hoy que tener una parrilla para vender choripán es un gran ejemplo de emprendedurismo exitoso? Hoy no hay lugar para tanta afirmación disparatada y a la vez violenta, pero hace un año sí había lugar. Hace solamente un año sí había lugar. Y puede volver a haber lugar en cualquier momento, salvo que hubiera una decisión de las fuerzas sociales y políticas de hacer realidad la consigna de neoliberalismo nunca más. Neoliberalismo nunca más, pero en Córdoba, y esto va para las cordobesas y cordobeses, el neoliberalismo se mantiene fuerte y vigoroso. Basta con mencionar algunos ejemplos, como por ejemplo el fin de los programas que estaban insertos en el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Popular, han sido todos anulados, o bien pensar en una, no sé si es segunda o tercera, modificación regresiva de las jubilaciones actuales y futuras que tiene el régimen provincial, de manera que el neoliberalismo cordobés va a contramano de las políticas que se están implementando a nivel nacional. Tan es así, yo digo, los cordobeses, les cordobeses, tenemos fama de votar mal, pero también tenemos fama de tener muy buen humor. Lo último que escuché, que me pareció muy gracioso, es que Schiaretti es peronista, en verdad, pero que es un peronista asintomático. Bueno, así estamos hoy, aquí y ahora. Hay un virus que a escala global ha mandado a sus casas a 3.000 millones de habitantes de este mundo. 3.000 millones. Y que, paradójicamente, está empujando, no sabemos si lo va a lograr, está empujando para que se produzca una triple inversión de la que yo he hablado e inclusive he escrito, ¿no? He insistido mucho con esto. Entre lo privado y lo público, hoy lo público vuelve a imponerse sobre lo privado. Entre la política y la economía, hoy la política comanda a la economía. Entre el Estado y el mercado, hoy el Estado cobra gran predominio sobre el mercado. Pero por favor, yo de esto no saco la conclusión de que estas inversiones deseadas han llegado para quedarse. Por el contrario, se trata de aspectos que a mi criterio deben ser trabajados si es que queremos una sociedad más justa y más igualitaria. Entonces quizás en esta situación que yo llamaba de entretiempo, sea bueno pensar el Estado desde las coordenadas que nos propone García Linera. García Linera señala que el Estado tiene una doble función, por un lado monopólica y por otro lado comunitaria, y que una u otra dimensión predomina según el estado de la relación de fuerzas. La dimensión monopólica del Estado
concentra siempre a las fuerzas de la derecha, para hablar en criollo, que tienden a la radicalización de la concentración económica y al debilitamiento de la distribución, para que los bienes, que por definición son comunes, permanezcan o sean entregados a los sectores de la riqueza más concentrada. La dimensión comunitaria, en cambio, responde a la convicción de que los bienes son comunes. Y esto implica mayor participación del Estado en la economía, mayor inversión social, más derechos sociales, lo cual debilita a la dimensión monopólica. Entonces, se trata, esta dimensión comunitaria, de una democracia plebeya, podríamos decir, que se construye en base a la idea de lo común y de lo igualitario. Hay consenso, fíjense ustedes, en cuanto a que el Estado que viene será fuerte. Pero lo que no está asegurado es que su fortaleza vaya a ser monopólica o comunitaria. Eso es, por ejemplo, lo que se está peleando hoy en el caso Vicente. Entonces, me parece que las batallas que se vienen se van a dar predominantemente, aunque no excluyentemente, en el Estado. No como único espacio, pero sí como espacio fundamental. Una batalla que a mi criterio debería estar dirigida a la ampliación de la dimensión comunitaria del Estado en detrimento de la dimensión monopólica. Y para esto es importante que la sociedad empuje desde abajo y que interactúe con el gobierno si el gobierno es progresista. Y digo progresista por no llamarle nacional y popular y para no herir eventuales sentimientos antiperonistas que pueden estar presentes en este encuentro. Pero sea que hablemos de progresismo o de gobierno nacional y popular, lo que está claro es que la fortaleza de este tipo de gobiernos depende de la fortaleza y de la capacidad organizativa de las fuerzas sociales. Si esto no se asume, no hay proceso posible de democratización sustantivo y sustentable. Porque como dice un sociólogo que acabo de conocer y del cual me acabo de enamorar, que se llama Ramón Grossfogel, el fascismo siempre está listo para salvar al capital. Siempre está listo para salvar al capital. Entonces hoy no hay una narrativa que sea totalmente dominante, pero sí que sin dudas está debilitado el espacio del discurso conservador. No sabemos hasta cuándo, pero hoy está debilitado. Es un debilitamiento, insisto, que no ha llegado para quedarse, sino que habría que trabajar todos los días, desde nuestros distintos espacios y posiciones, para que su debilidad aumente. Pero sí hay que reconocer que es un buen momento para pelear por una mayor presencia del Estado, por políticas proteccionistas y por participar en la disputa interna para saber quién va a pagar el dinero que tenemos, pero que a la vez debemos, y para ponerlo en términos binarios, en términos coloquiales, si ese dinero irá a la fuga o si irá al alimento de nuestros pueblos. Eso es lo que se está discutiendo. Esa es la discusión fuerte que se viene. ¿Se paga con ajuste de nuestros salarios? ¿Se paga con desocupación? ¿Se paga con miseria? ¿O se paga con las ganancias de capital? Queda planteada la pregunta. Entonces, mientras mayores sean las posibilidades
de reforzar los bienes comunes, mayores posibilidades para el ejercicio del trabajo social. Entonces acá me detengo un poquito. Esa es la relación que yo entablo entre lo que he venido diciendo hasta aquí y nuestra profesión. En esta oportunidad, yo quiero marcar 3 notas que a mi criterio son fuertes, en relación, sí, al trabajo social, ¿no? La primera es la afirmación de que, como profesionales, nuestra inserción se da tanto a nivel estatal como a nivel societal. En este sentido, yo vuelvo a la idea de Chantal Mouffe, que propone distinguir entre lo político y la política. Mouffe dice que habría que entender lo político como el modo en que una sociedad se instituye a sí misma, discute sus problemas, elabora sus demandas, lo político. Y la política como el conjunto de prácticas e instituciones tendientes a la creación de un determinado orden y a la organización de la convivencia humana en el marco de esa conflictividad que se deriva de lo político. Y miren ustedes que el trabajo social está presente en las 2 dimensiones, tanto en las instituciones estatales formales como en los territorios, en las organizaciones sociales, donde se gestan y procesan las demandas. En los 2 espacios, en los espacios de la política y de lo político, tenemos el poder de perpetuar o de interpelar a la pobreza, al racismo, a la colonización de la subjetividad, al patriarcado, a la injusticia, a la aporofobia, o sea, el odio a los pobres. En estas perpetuaciones o interpelaciones o críticas se juegan tanto la dimensión distributiva como la dimensión cultural de nuestra profesión, en la que intervienen los sistemas perceptivos y discursivos. En este sentido, no contamos con demasiados atajos que nos permitan eximirnos o eludir nuestra responsabilidad por lo que hacemos y por lo que dejamos de hacer. Por eso yo suelo insistir, y mucho, en que aún reconociendo el conjunto de condicionantes que rodean a nuestra intervención, siempre estamos condenadas y condenados a elegir. Ustedes saben que esta es una afirmación de un pensador conservador, pero que ha hecho grandes aportes. Me estoy refiriendo a Max Weber. Y estamos condenados a elegir y condenadas a elegir porque, digamos, yo critico fuertemente la afirmación de que somos operadores terminales de las políticas sociales. Yo no creo eso. Yo considero que el trabajo social implica una mediación activa y que, como toda profesión, introducimos nuestra especialidad en el área más vasta de las decisiones sociopolíticas y lo hacemos conforme a concepciones, pero también conforme a intereses y con cierta autoridad, una autoridad que nos posibilita orientarnos en diferentes sentidos. Por eso digo que la mediación activa puede orientarse hacia la dimensión monopólica o hacia la dimensión comunitaria del Estado, que intenta reponer y garantizar derechos y propiciando la mayor democratización, no solo política, sino también económica, y también la democratización de nuestras propias instituciones. ¿Digo ruido? De ahí
la importancia de desarrollar intervenciones a través de estrategias de reconocimiento y de exigibilidad de derechos, estrategias de legitimación de las demandas de acceso a los bienes comunes, ampliando el acceso a la información y a la participación de los sujetos con quienes trabajan. Entonces yo decía, hay tres notas fuertes que yo deseo marcar. La primera es esta distinción entre la política y lo político y la afirmación de que estoy hablando. Hola, hola. Sí, se escucha, sí, sí. Perfecto. Entonces, les decía, hablaba de que quería señalar tres marcas fuertes. Acabo de señalar una, que es que el trabajo social se encuentra inserto tanto a nivel de la política formal como de lo político. La segunda afirmación que yo quiero hacer es que asistimos a un momento muy importante de la profesión. Que mirada como colectivo, nuestra profesión ha cambiado su estatus. Ha ganado muchísimo en reconocimiento. Nuestras organizaciones colectivas están siendo consultadas por los ministerios para la toma de decisiones en el campo de la intervención social. Posiciones institucionales claves son ocupadas por trabajadoras sociales, al mismo tiempo que lo que yo les decía hace un ratito, hay producciones que son requeridas para su publicación en periódicos, como es el caso de la nota de Laura García sobre el ingreso ciudadano el domingo pasado, o como muchas notas que hemos leído, o programas de televisión en los que hemos visto a queridas y queridos colegas participar con posiciones muy importantes. Digo entonces que aunque a algunas colegas les resultaría cómodo, ya no podemos ser evaluadas como las chicas de la ayuda social, que tienen buen corazón, que están dispuestas para lo que usted mande. Este salto cualitativo y colectivo hacia el reconocimiento de la profesión, por un lado, es muy gratificante, pero por otro, eleva mucho la vara con la que seremos comparados. Hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que ser conscientes de esto. Si el mayor presupuesto de la Argentina, como es el ANSES, está manejado por una trabajadora social, eso derramará hacia abajo sin duda, y tendremos que ser capaces de capitalizar. Aunque siempre habrá una minoría residual que quiera seguir en la comodidad casi madre teresista, diría yo, aunque confío que es una pequeña minoría a esta altura de los acontecimientos. Dos notas hemos dado. Nuestra presencia en la política y en lo político, el salto cualitativo hacia el reconocimiento de la profesión. El tercero que quiero señalar es que la discusión central que se viene, al menos en la Argentina, en el marco de la pospandemia, encontrará a quienes integramos el campo de la intervención social discutiendo el ingreso ciudadano. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es el momento y son las condiciones de posibilidad para discutir. Atrás quedaron las prédicas, que fíjense ustedes, quién más, quién menos, con seguridad, quienes están aquí presentes, lo han escuchado también de trabajadoras y trabajadores sociales, aquella afirmación de que los planes atentan contra la cultura del trabajo. Como si el trabajo y la pobreza fueran mutuamente excluyentes, ¿no? Como si quienes trabajan no necesitaran de las políticas sociales y de la intervención del Estado. Como si ser jardinero no fuera ser trabajador, como si ser cartonero no fuera ser trabajador. Entonces,
La idea de que los planes terminan con la cultura del trabajo ha sido puesta en el freezer por la pandemia. Miren cuántas cosas ha hecho la pandemia. Y nuestra tarea, a mi criterio, es que alcance su condición de producto vencido ahí en el freezer. El ingreso ciudadano, en el cual no me voy a detener aquí, pero que invito a estudiar, es un componente muy importante de progresividad en la distribución secundaria del ingreso, particularmente porque tiene que acompañarse de una transformación estructural de los tributos, del sistema tributario, que hoy es regresivo sin duda, para pasar a financiarse con impuestos progresivos. Es decir, impuestos, un sistema en el que paguen más quienes más tienen. Como por ejemplo el aporte que se les exigiría a las grandes fortunas y que también es deseable que se institucionalice y se convierta en un impuesto. Yo creo, y ya para terminar, que tenemos que aceptar el reto de elegir dentro de nuestras posibilidades. No estoy pensando en una autonomía absoluta, pero sí estoy pensando en que vivimos en un momento de ampliación de nuestra autonomía profesional relativa. Creo que al interior de la profesión se expresará a su manera la contienda entre el Estado monopólico y el Estado comunidad, entre la restricción y la ampliación de recursos para con quienes trabajamos. Habrá conflicto de discursos y habrá conflicto de prácticas. Bienvenidos sean en un momento de configuración de nuevos y de imprecisos escenarios. Tendremos que ser capaces de poner nuevas palabras a nuevas situaciones, como lo reclama Dussel. Y este no es un problema instrumental, sino que es un problema fundamentalmente teórico. En lo personal, quiero confesarles que no le temo a la grieta, que no quiero que se cierre, no quiero que haya odio, pero no quiero que se cierre la grieta, que cuando yo era joven se llamaba lucha de clases, y que esto existe desde siempre. Marx le puso nombre en el siglo XIX y le llamó lucha de clases. Por lo tanto, en este aspecto, los Kirchner no inventaron nada. En el año 2012, un historiador y sociólogo muy querido por mí, Waldo Ansaldi, amigo además, escribía: le corresponde al trabajo social acompañar este proceso con lo más valioso de su arsenal, su capacidad para estar al lado de los más necesitados, los excluidos de siempre. Por eso me gusta tanto la expresión de Darcy Ribeiro, antropólogo brasilero, cuando dice: me puse al lado de los indios y me derrotaron. Me puse al lado de los negros y me derrotaron. Me puse al lado de los campesinos y me derrotaron. Me puse al lado de los obreros y me derrotaron. Pero nunca me puse al lado de los que me vencieron. Esa es mi victoria. Ojalá que esa también sea nuestra victoria. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. A ver. Me parece que hubo problemas con la transmisión, ¿no? Hay un problema en la transmisión en YouTube. En YouTube nos han censurado aparentemente. No sé por qué. ¿Nos han censurado? Sí, nos han bloqueado la transmisión. Vamos a tener que ajustarla para la próxima charla seguramente. Pero bueno,
cosas que nos pueden pasar. Estoy leyendo acá eso que ha pasado. Bueno, lo lamento mucho. Sí, sí, es lamentable. De todos modos, como vamos a tener la grabación de esto, vamos a poder transmitírsela a todos los compañeros y las compañeras que quedan, que no hayan podido seguirnos por YouTube. Eduardo, y quienes entraron por el Meet, sí. Sí, por el Meet se siguió perfectamente, no se pudo seguir por YouTube. Es lamentable porque había un número muy grande de gente, pero bueno. Les cuento que ahora la idea, por lo menos de los que estamos acá, que somos alrededor de 240, podamos intercambiar ideas con Nora, ¿eh? O sea, si alguien quiere intercambiar ideas, este es el momento. Esto quiere decir, pueden hacer comentarios, podemos hacer preguntas, podemos opinar o lo que se nos ocurra en ese sentido. Bueno, tanto como que lo que se le ocurra, ¿no? Y más o menos, Nora, más o menos. Yo espero, mientras tanto estoy leyendo. Hay muchos mensajes de muy lindo escucharte, etcétera, etcétera, ¿no? No, pero además quienes tienen mi celu me mandan unos WhatsApp hermosos. ¿Está bien? Sí, excelente, muy emocionante, muchas gracias, muy alentador. Okay. ¿Se puede realizar una pregunta? Sí. Mi nombre es Valeria, soy de Comodoro Rivadavia. Y mientras hablaba Nora King, me preguntaba por una cuestión que venimos acá charlando en Chubut, en Comodoro Rivadavia, que es la cuestión que todavía no somos reconocidos como una profesión, digamos, de riesgo, digamos, que está expuesto constantemente, digamos, a situaciones que ponen en riesgo a nuestros cuerpos, ¿no? Por ejemplo, en esta pandemia. Me gustaría saber su opinión. No, indudablemente, si bien yo no manejo el tema, quizás lo tendría que contestar alguien de salud, indudablemente que es un aspecto a pelearla a nivel nacional, por más que haya autonomía provincial, creo que es indispensable el reconocimiento del carácter riesgoso de la profesión. Creo que es indispensable. Mucho más no te sé decir porque no estoy en el campo, pero sí, si alguien quisiera intervenir en torno a esto, por ejemplo, qué sé yo, Carolina, si todavía estuviera. Sí, acá estoy. Vale. Nosotros desde el colegio estamos permanentemente dando la batalla para el reconocimiento. Acá en la provincia de Córdoba nuestra batalla está en muchos frentes con respecto al reconocimiento dentro del equipo de salud. Tenemos una ley que nos ubica en un grupo ocupacional 2 que no tiene los mismos beneficios, reconocimiento incluso de reconocimiento económico que otras profesiones. También el reconocimiento social, a tal punto, por ejemplo, que en este momento desde la FEPUC, que es la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba, estamos trabajando para que Caminos de la Sierra no nos cobre el peaje a quienes no somos médicos o enfermeros, pero formamos parte del equipo de salud, siendo que hay un decreto del gobierno nacional que habla del equipo de salud. O sea, acá en Córdoba tenemos muchos espacios para dar la pelea por el reconocimiento. También, por ejemplo, tiro ejemplos como para que se den una idea de las situaciones. En los protocolos de salud que da el COE, los protocolos para usar los equipos de protección personal en la pandemia,
no tienen en cuenta todas nuestras funciones, nos ubican dentro de los y las administrativas, o sea, solamente en el consultorio, usando barbijo y nada más. No se tienen en cuenta todas nuestras actividades en salud, tanto de primer nivel, segundo nivel, de intervención dentro de los hospitales, nada. El reconocimiento de nuestra profesión en salud tiene muchísima tarea por delante y la venimos dando las batallas. Por ejemplo, reconocimiento para ser reconocidos por las obras sociales como prestadores de salud. Tenemos un amparo que ya lleva 3 años en la justicia federal y todavía no sale. O sea, infinidad, lo cual no quiere decir que no demos las batallas, ¿no? O sea, hay mucha necesidad, pero también estamos batallando permanentemente en todos los espacios donde nos podemos incorporar. Y con mucha tarea desde las organizaciones, como decía Nora recién, nuestras organizaciones están siendo convocadas, pero también hay que tener muchísima predisposición para estar en esas líneas, ¿no? Dando estas batallas. Hay un pedido de palabra de Marina Peralta que le gustaría aportar algo y después hay algunas preguntas ya hechas. Así que primero te escuchamos, Marina. Bueno, no, sobre todo si hay preguntas. Era simplemente que me parece que la pregunta de la compañera Chubut pone sobre la mesa una cuestión central de la intervención, que es la cuestión de la relación profesional y el cuerpo como herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, el ejemplo claro de la pandemia lo ha puesto en los equipos de salud, pero en realidad la pandemia pone en cuestión básicamente esta cuestión del cuerpo, porque lo podríamos aplicar también a profesionales o activistas sociales que continuaron trabajando en los comedores y merenderos, etc. Hay muchos ejemplos, ¿no? Y entonces, como frente a estas cuestiones que parecen como reivindicaciones gremiales, el lugar central que ocupan las organizaciones gremiales, los colegios, las PAPs, etcétera, que son cosas que se vienen trabajando, ¿no?, en estos espacios, pero que requieren, me parece, sobre todo, una estrategia de defensa y de complementación mutua entre los gremios y la academia, porque si ustedes ven, supónganse, los ministerios, el Estado, frente a situaciones complejas, ha habido en este tiempo, en la pandemia, una gran referencia o búsqueda de articulación entre los ámbitos gubernamentales de la nación con las academias, ¿no?, con las universidades. Entonces, ponerle fundamentación teórica a este tipo de prácticas profesionales que tienen que ver con los fundamentos de intervención, me parece que también es una herramienta que, combinada con las cuestiones gremiales, bueno, permite poner estos debates sobre la mesa, ¿no? Buenísimo, buenísimo, gracias, Marinas. Hay aparte de haber saludos de distintos lugares que ya lo vamos a pasar, hay una pregunta, Nora, de Melissa Sánchez que te pregunta qué pensás en relación al ingreso ciudadano, qué disputas considerás que hay que prepararse para y que hay que tener como afiladas. La primera es estudiar. ¿De qué se trata? Tenemos que ser expertas y expertos en las distintas posiciones que hay a nivel internacional, inclusive en torno al ingreso ciudadano. Yo no entiendo mucho la parte financiera, no sé en qué condiciones está el país para afrontarlo, por lo menos para afrontarlo de manera totalmente universal. Lo que yo sí estoy segura que hay una disputa que la tenemos que dar y que nosotros estamos en condiciones inmejorables para darla. Pensemos, si la asignación universal por hijo generó tanto rechazo y tanto desprecio
en un sector muy importante de la sociedad argentina lo que va a hacer con el ingreso ciudadano. Entonces me parece que nosotros tenemos que afrontar un trabajo que, bueno, yo desde que algunos han sido alumnos míos lo vengo diciendo, la dimensión cultural de nuestra intervención, en el sentido de la lucha contra la agorafobia, de la lucha contra el pobre, de la lucha contra la diferencia reprimida. Entonces, esa lucha permitiría una mayor aceptación del conjunto de la sociedad a esta idea de ingreso ciudadano que está en las antípodas del emprendedurismo. Entonces, yo diría de manera binaria por poco tiempo que esos son los dos polos, ¿no es cierto?, que se van a enfrentar. Emprendedurismo versus ingreso ciudadano. Y que hay que afrontarlo, pero no hay que afrontarlo con posiciones ideológicas, aunque también, sino teóricas. ¿Listo? Tenemos otras preguntas. Belén Maldonado te pregunta, te das dos preguntas. La uno, si se puede profundizar un poco más respecto a la lucha de los conceptos, los sentidos dentro de nuestra profesión post-pandemia. Listo. Bueno, un poco lo que acabo de decir, pero uno podría ampliarlo en cuanto a que persisten en el seno de nuestra profesión lo que yo llamo dos plataformas interpretativas. Una es la tecnocrática y otra es la perspectiva crítica. No sé si el mejor nombre la perspectiva crítica, pero bueno, así, hasta ahora lo estoy manejando así. La perspectiva tecnocrática sabemos que piensa que lo existente es lo único posible, que las decisiones son cuestiones de técnicos, que la población no tiene nada que decir respecto a sus propios problemas, por hacerlo corto. Y la perspectiva crítica considera que hay que, dentro de la profesión, hay que trabajar en ese lugar que nosotros llamábamos lo político, para que el sistema, la estructura de necesidades de nuestro pueblo, no quede reducida, no se reduzca como pretenden los tecnócratas, sino para que se amplíe. Para que, miren, hay un ejemplo, es un poquito personal, pero hay un ejemplo. Una persona que trabaja en mi casa, que ahora no puede venir, y cada vez que yo le transfiero, me dice, no, yo tengo que hacer algo porque esto es un abuso. Esto es un abuso, yo estoy abusando. ¿Por qué? Porque le estoy pagando el sueldo como le corresponde por derecho. Si nosotros no trabajamos, y disculpen la autorreferencia, ¿no? Si nosotros no trabajamos en pro, no solo de la ampliación del derecho, sino de la conciencia del derecho, hay, con un solo paso, nuevamente el neoliberalismo nos derrota. ¿Por qué? Y porque ha impregnado al conjunto del sentido común. Ha ganado a la mayoría del sentido común. Y nosotros, no sé, nosotros digo, quienes, no solo trabajadoras y trabajadores sociales, sino quienes bregamos por un mundo más igualitario, no sé si hemos hecho todo lo que podíamos en el terreno de la lucha en contra de la colonización de la subjetividad. Esas son, me parece a mí, las perspectivas grandes, a grandes rasgos, que se juegan dentro de la profesión. Acá hay como una segunda pregunta también de Belén, que es cómo avanzar en un Estado comunitario cuidando los recursos naturales y el modelo productivo actual. Y después ha pedido la palabra Nati Lezama. Sabes que yo no sé cómo se resuelve la contradicción entre un modelo industrialista
tendiente al pleno empleo y el cuidado de los recursos naturales. No lo sé responder porque no lo he terminado, no lo he terminado de comprender yo misma. O sea, ahí hay una contradicción evidente que va a tener que encontrar un punto de equilibrio en el que la industria pueda avanzar con el menor daño posible de los recursos naturales, pero no sé decir mucho más en este sentido. Nati Becerra. Sí, ahí está, ¿me escuchan ahí? Sí. No, solo un pequeño comentario o aporte que se puede relacionar quizás con la respuesta que dio Nora anterior, que se vincula a lo de, bueno, el ingreso ciudadano, la discusión de la renta básica, pero también otro debate que viene muy cercano al del ingreso ciudadano, que es el tema de la política de asistencia social, vinculado a la perspectiva de derecho, ¿no? Esto que Nora dice, la persona que trabaja en su casa cree que tiene que trabajar para cobrar su sueldo, o los discursos que hoy se reinstalan, que nunca desaparecieron, pero que se reinstalan con más fuerza, por ejemplo, alrededor del IFE, y de que este tipo de políticas generan vagos, que deberían ser solo emergenciales, que debe demostrarse la necesidad para recibir algún bien o algún servicio estatal. Entonces creo que ahí nosotros desde la profesión tenemos un gran acumulado, hay redes de investigación, recientemente se está conformando una red sobre asistencia social, pensando en que en realidad la asistencia social debería poder inscribirse en el marco de los derechos, así como se inscribe en el resto de las políticas sociales, y que entonces el derecho a la asistencia también enmarca nuestro accionar, y también está contemplado, por ejemplo, en el enfoque de derechos que nos propone nuestra ley federal, ¿no? La Ley Federal de Trabajo Social. Entonces me parecía, nosotros lo hemos charlado con Nora también, y me parece que es muy interesante los acumulados y los aportes y la formación y la experiencia de intervención profesional que tenemos para poner en debate estas posiciones sobre por qué la asistencia social, la asistencia a los distintos sectores, también es un derecho, ¿no? Y que no tiene que estar vinculado a las perspectivas que se han ido instalando con fuerza, que es esto de la vagancia, de la cultura, de la pérdida de la cultura del trabajo, de la caridad, etcétera, ¿no? Ya lo sabemos, casi todos quienes estamos aquí, casi todas, hemos ido escuchando y hemos ido debatiendo eso. Entonces me parece que es importante recuperar eso. Antes de que haya otra pregunta, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Nati, pero también me parece que nosotros deberíamos revisar un acumulado negativo que hay en nuestro campo, que es que nosotros, digamos, se ha trabajado durante mucho tiempo y con buenas intenciones, pero está muy instalado la idea del pobre merecedor, o sea, está instalado en nuestro campo. Y ahí también va a haber que producir una ruptura, que no es destrozo, pero sí una ruptura con esto de que quiénes ingresan y quiénes no. Cuando yo decía ampliar en algún momento digamos, legitimar las demandas de la población, estoy diciendo que tenemos que hacer el esfuerzo al interior de nuestro campo de derrotar las posturas relacionadas con la idea del pobre merecedor, porque si no reconocemos que también están instaladas esas ideas, no las vamos a poder derrotar. Sofía Cortilia también quería hacer alguna pregunta. Sofía. Bueno, sí, en realidad tenía un poco que ver con esto que justo retomó la Nati y lo que decía recién Nora, como de, o sea, la pregunta concreta era como, ¿cómo pensamos este desafío, digamos, y este pasaje entre este entretiempo del Estado, digamos, como para pensar una reconstrucción a futuro, en nuestra intervención, digamos,
nuestra intervención concreta en este entretiempo, pero también pensando a una construcción futura del Estado, con cuáles son los desafíos, las continuidades y las rupturas en ese sentido. Sí. Dale, habla, Eduardo. Sí. No. Bueno, mira, yo creo que en Córdoba y en otras provincias también, nosotros tenemos el privilegio de una relación muy aceitada y muy productiva entre academia y gremio. De manera que todo el tiempo, porque digo, la manera de afrontar la intervención concreta en el ejercicio profesional es esa. Es esta también, es articulando academia y gremio, discutiendo, tomando posiciones y yendo a la palma. Porque lo que yo digo es que esto que estamos haciendo ahora también forma parte de las intervenciones. Intervenciones que no tienden a modificar lo que se llama una situación problema, pero sí a disputar discursos existentes y a proponer, no imponer, otros. Entonces, digo, si la cátedra, si la dirección le dio la palabra a determinadas personas y no a otras, es porque ya hay un camino iniciado hacia una revalorización de la asistencia en base a derechos que además no es ninguna novedad, está puesto en la Constitución Nacional, el derecho a la asistencia, que va a ir asumiendo formas concretas en el campo del ejercicio profesional, en la medida en que podamos hacer esto. Por eso las próximas conversaciones, esta era más contextual, y los próximos encuentros tienen más que ver con la intervención en el campo del ejercicio profesional. Te leo unos comentarios. Viviana Amapane dice: los que desprecian el ingreso ciudadano son los mismos que toman un trabajador y no le hacen aportes ni contrato ni pagan indemnización. Adriana Ornelas Bernal dice: Nora querida, muchas gracias por compartir tu análisis de la situación actual. Como dices, no se cierre la grieta, que no se cierre la grieta. Pues, en conciencia, nosotros afirmamos que son los puntos de ruptura los que nos permiten la generación de un proceso de cambio. Un abrazo, querida. También acá dice Patricia Parisi que, entendiendo que también tendríamos que disputar el campo simbólico en cuanto a los lazos sociales. Muy bien. La Patricia Parisi te pregunta, en relación a lo planteado sobre refundar el Estado, ¿ves una relación entre trabajo social y producción de un sujeto histórico post-pandemia? Yo creo que no, el trabajo social, a ver, sería de nuevo sobre ideologizarlo, pensar que nosotros somos productores de sujetos históricos, es la historia la que produce los sujetos históricos, pero como nosotros estamos en la historia, sí podemos orientar nuestras intervenciones en el sentido de la ampliación de derechos que siempre nos va a vincular con la dimensión comunitaria, o en el sentido de la restricción meritocrática de derechos que nos va a vincular con el lado neoliberal conservador monopólico del Estado. Entonces, yo no diría que nosotros vamos a construir un sujeto histórico post-pandémico, pero sí que estas conversaciones y la riqueza de lo que leo por ahí, de lo que están planteando y pensando, nos permiten una toma de posición, o sea, estamos cumpliendo con el imperativo de la condena de elegir, y me parece que por lo menos quienes estamos aquí reunidas estamos eligiendo bien.
y que vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance, que no es todo, pero que es algo para que se amplíe esa dimensión comunitaria, para que el Estado sea un Estado desprivatizado de las manos de los más poderosos y empiece a ser un Estado de todas y todos y para todas y todos. Ya más o menos estamos en hora, pero te voy a hacer otra pregunta que también está por acá, que es de Cecilia Johnson. Dice, ¿cómo pensar el Estado y el Estado comunitario cuando nos encontramos con disputas de derechos que van más allá de las fronteras nacionales? Por ejemplo, los hermanos chilenos están solicitando atención en Mendoza. Bueno, yo creo que la pandemia en algún sentido globaliza, pero en otro cierra fronteras. O sea, lo dramáticamente, lo humanamente dramático del pedido del diputado neoliberal, que no es mi hermano, Ceci, para nada mi hermano, es, miren, hagan ustedes lo que nosotros no estuvimos decididos a hacer, que en algún momento lo vamos a pagar. Pero esos tipos, porque ese tipo es oficialista, o sea, no es una demanda desde abajo, como decíamos recién, es un diputado de Piñera. Entonces, me parece que ahí también hay una complejidad entre lo global y lo local, porque, bueno, las fronteras a la vez se cierran. Y las decisiones que se están tomando a nivel nacional, no a nivel global. Entonces es algo que me pones a pensar, Cecilia, pero que no son los hermanos chilenos, hoy te lo sé. Bueno, no sé si hay tantos agradecimientos por chat, tantos agradecimientos que había por YouTube para leer, o sea, realmente me parece, Nora, que la respuesta que ha habido del colectivo profesional transnacional, nacional y transnacional, tiene que ver con una preocupación, ¿no? Que siempre desde nuestra profesión ha estado. Por eso el aporte que nos haces para hacer una lectura de contexto, que es fundamental, o sea, es fundamental que podamos avanzar y profundizar en lecturas de contexto que nos permitan de alguna forma ir construyendo estrategias acertadas al momento, ¿no? Tan complejo que nos ha roto esquemas también, lugares de donde pensábamos y hay que reconstruirlo. Y vos dijiste algo interesante, ¿no? Porque por un lado decíamos el lugar del Estado, pero estamos diciendo no repetir lecturas y miradas del Estado, sino que hay que refundar esas miradas que tenemos con respecto al Estado y la relación del Estado con la sociedad, pero también no es solamente unidireccional mirando el Estado y cómo se reconstruye y cómo se reconstruyen categorías para leerlo, sino mirarnos a nosotros también como profesión, que tenemos que hacer rupturas, dijiste, ¿no? Y rupturas importantes acerca de las concepciones de sujeto de derecho, de cómo se construyen, y una dimensión cultural y política que implica, en la reconceptualización se decía las construcciones de conciencia, ¿no? En este momento, para no replicar conceptos, me parece que sí habla de sujetos que puedan, o sea, nosotros como sujetos, los trabajadores sociales, reconstruyendo nuestra mirada o rompiendo miradas acerca de la noción de la asistencia, en torno a reconocerlo como derecho, pero como derechos además que los sujetos puedan ejercer, digamos, ¿no? Desde ese lugar. La verdad que nos dejas con grandes interrogantes y grandes tareas para seguir analizando.
Bueno, lo hagamos, sigamos. ¿Me das un minuto, 30 segundos? Oh, sí. Te damos una horita más, la gente quiere escucharte. ¿Seguís ahí, Ceci Johnson? Sí, sigo acá. Me pregunto por qué me enojé tanto con los chilenos. ¿Y sabes por qué? Porque los mismos tipos que nos están pidiendo cama acaban de decir que se van del país porque los gremios no aceptaron que la TAM les pague la mitad del sueldo a las y los trabajadores por tiempo indefinido. Entonces, que no joden, ¿no? Que no joden. Estoy como enojada con el gobierno chileno. Bueno, pero hace mucho. Bueno, nuevamente te vamos a dar las gracias enormes, eternamente agradecidos por tus palabras, Nora. Hay muchísimos saludos de agradecimientos y de mensajes muy, muy lindos por chat, que hay gente que te manda cariños de todas maneras. Después, perdona mi ignorancia. ¿Cómo? ¿Hubo posibilidades de leerlo después? Totalmente, te vamos a dar todo lo que apareció en el chat. Sí, eso lo tenemos. Así que les contamos ya y de paso el resto, digamos que inclusive el video lo vamos a publicar también, va a estar disponible y les vamos a avisar por los links o de eso a todos aquellos que se hayan inscrito vía los mails de inscripción, así que todos se van a poder enterar de que va a estar disponible el video. Les pedimos disculpas por las dificultades que hemos tenido, inclusive por YouTube, aunque la gente de YouTube alguna pudo entrar acá. Y bueno, en principio... Ay, mira, ha sido censurado. Es como... Fuimos censurados por YouTube. Oh, qué emoción. No sé, pero ahí comentaban que cuando salían muchas veces ciertas palabras que se repitieron y se cortaron. No sé si la palabra era Estado, un Estado importante, un Estado nacional y popular. No sé. Bueno. Mira. Bueno. Agradecemos y queremos recordarles que el jueves que viene nos vamos a encontrar nuevamente y esperemos que tengamos más afinadas las cuestiones virtuales, pero también queremos contarles que estamos desde esta mañana afinando la virtualidad, pero esta situación nueva, este escenario nuevo virtual nos encontró también con herramientas que no están a la altura de las circunstancias en cuanto a las capacidades de los programas para soportar tamaña participación. Me parece que que esto recién empieza y que seguramente vamos a ir mejorando para poder aprovechar este lado de la virtualidad, ¿no? Que nos ha posibilitado borrar las fronteras y encontrarnos y abrazarnos también. Bueno, yo lo único que tengo es agradecimiento porque además del diálogo han venido a mi memoria historias a partir de gente que me ha saludado y que hace años que no veo. O sea que ha sido una experiencia muy integradora, digamos, muy completa en muchos sentidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nora, por la generosidad. Muchas gracias a todas, a todos. Y muchas gracias a todos los que se han sumado con los afectos, con las ideas, con las preguntas, con las propuestas. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves.